introducción a la palabra. Bueno, lo que ya, esto tiene mucho, lo que ya conocemos, lo que ya conocemos. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Lo que nosotros conocemos es lo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles y que algunos de ellos tomaron muy en serio las enseñanzas de Él. El Señor Jesús, con relación a la oración, les refirió a ellos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso lo sabemos. También sabemos que no lo interpretaron bien, uno, o no lo tomaron en serio con relación a esa enseñanza. ¿Por qué digo que no lo interpretaron bien o no lo tomaron en serio? Una de dos. Porque después de haberles referido la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, se llevó con él a orar a los más fervientes, y nosotros ya sabemos que mientras él oraba, ellos dormían. Y cuando vino el momento difícil, también sabemos qué aconteció. La Biblia enseña que todos ellos lo dejaron. Y el más decidido, Pedro, lo siguió hasta el patio de la casa del sumo sacerdote, pero estando en el patio de la casa del sumo sacerdote, lo negó. Él lo negó. Por esos dos motivos digo que o no lo interpretaron bien o no tomaron en serio la enseñanza de él. No tomaron en serio la enseñanza de él. El apóstol San Pablo, que se convirtió más tarde, que no recibió las enseñanzas directamente del Señor Jesús, sino que él fue orientado por el Espíritu Santo. Él hizo mucho énfasis con relación a la oración. A los tesalonicenses, él les sugirió que debían orar sin cesar. A la iglesia del Señor en Roma les dijo: buenos sufridos en la tribulación, pero eso sí, constantes en la oración. Y a la iglesia le pidió oración en su favor. ¿Qué quiso decir con eso? Que él tomaba muy en serio la oración. Y a la iglesia del Señor en Filipos les dijo: por nada estén afanosos. En vez de estar por ahí afanosos, volteando para un lado y para el otro, mejor
sean conocidas delante de Él, del Señor Jesús, sus oraciones. Y que esas oraciones se las dirijan a Él con acción de gracias. Es decir, están orando y mientras estén orando, estén dándole gracias a Él por lo que le están pidiendo. Él tenía motivos para confiar en la oración. Nosotros sabemos que él estuvo ciego. ¿Sí se acuerdan de eso? Él estuvo ciego. Pero ¿cómo recuperó él la vista? Él recuperó la vista por la oración de un siervo humilde del Señor. Un humilde siervo del Señor oró por él y él recobró la vista. Entonces él tenía muchos motivos para confiar en la oración. Y él sabía que la oración del hermanito más humilde de la iglesia es una oración que llega a la presencia de Dios. Por eso él le pidió a la iglesia en general que siempre lo tuvieran en oración. Y él de una vez implícitamente, porque las oraciones de ustedes son efectivas, las oraciones de ustedes producen resultados. Él decía, oren por mí para que cuando a mí me toque predicar, entonces el Señor me dé palabras de sabiduría, que yo pueda predicar con autoridad bajo la dirección del Espíritu Santo. Tenía confianza en la oración. Bueno, todas esas cosas las sabemos nosotros. Todas esas cosas las sabemos nosotros. Pero nosotros, como buenos apostólicos, que somos, en algunas cosas nos asemejamos a los apóstoles y lamentablemente en lo peor. Y es que nosotros sabemos el valor, conocemos la efectividad de la oración, pero se nos dificulta mucho orar. Se nos dificulta mucho orar. A nosotros, la gran mayoría de nosotros, lo que más nos gusta de la vida cristiana es el momento de alabanza. Eso es lo que más nos gusta. Momento de alabanza, los niños y todos estamos activos. Pero se termina el momento de la alabanza y como que se terminó la reunión porque la gran mayoría se distraen. La gran mayoría se distraen. Y eso de orar, a eso casi no se le presta atención. Bíblicamente hablando, no hay que inventar nada. Dios nos entregó la clave para que nosotros oremos. Entonces, bíblicamente hablando, existe un medio para que nosotros
tomemos en serio la oración. Y además de tomar en serio la oración, ese mismo medio nos sirve para que nosotros hagamos oraciones como las que el Espíritu Santo requirió a la iglesia a través de Santiago. Es que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero si se nos dificulta orar, mucho más se nos dificulta, o también se nos dificulta, hacer oraciones eficaces. Entonces, bíblicamente hablando, existe un medio, oiga, para que nosotros, uno, nos motivemos a orar. Y ese mismo medio nos ayuda para que cuando oremos, hagamos oraciones eficaces. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer ese medio? Entonces ustedes quieren conocer ese medio, ¿cierto? Les voy a anticipar. Ustedes quieren conocer el medio, pero cuando les declare ese medio que nos lleva a orar y además a hacer oraciones eficaces, me anticipo, a ustedes no les va a gustar mucho. No les va a gustar mucho. Pero es el único medio, según la Biblia, que nos motiva a nosotros, que nos impulsa a orar. Y cuando oramos, impulsados por ese medio que está escrito en la Biblia, hacemos oraciones eficaces. Dice que usted quiere conocer ese medio. Entonces vamos a conocer ese medio. Vamos a conocer ese medio. Isaías, en el capítulo 26, verso 16. Téngalo en cuenta. Téngalo en cuenta. Isaías capítulo 26, verso 16. Miren, usted, yo lo quiero conocer, yo ya me anticipé, a usted no le va a gustar mucho. Pero ese medio sí nos lleva a orar. Únicamente lleva a orar. Es un medio que nos impulsa a hacer oraciones eficaces. Dios, en la tribulación, ¿qué? Ahí tiene. Ya que Israel, el pueblo de Dios, no eran personas dedicadas a la oración, no eran personas dedicadas a la oración. La gran mayoría de pocos dentro del pueblo de Dios eran personas dedicadas a la oración. Como en este tiempo dentro de la iglesia del Señor, muy poquitos son las personas dedicadas a la oración. Y lamentablemente, los poquitos que oran no hacen oraciones con eficacia.
son oraciones ineficaces. No se ven resultados. Dos cosas lamentables. ¿Ustedes se acuerdan? El segundo libro de las Crónicas. Hermanito, quedémonos ahí. Que lo que les voy a decir, bueno, lo que les estoy diciendo a ustedes, todos lo conocemos. El segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, partiendo del versículo 13, más precisamente el versículo 14, hermano, qué lamentable que nuestras oraciones son oraciones circunstanciales. Eso es lamentable, muy lamentable para nosotros. Las oraciones de nosotros son oraciones circunstanciales. Y las circunstancias nos llevan a orar, y las oraciones que hacemos según las circunstancias son las oraciones más eficaces. Bueno, me tocó ir, hermano. Vamos allá al capítulo 7, versículo, creo que es desde el verso 13, segundo libro de las Crónicas. Porque es que voy a decirle aquí con precisión, que nos ubiquemos bien. Desde el versículo 11, verso 11, es para que nos ubiquemos bien. Entonces en el versículo 11 dice, terminó pues Salomón la casa que él quiso construir para Dios y la casa para el rey, para Salomón. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Dios y en su propia casa real fue prosperado. Todo lo que él se propuso, porque estaba dirigido por Dios, fue prosperado. Y después de que él le construyó casa a Dios, entonces Dios se le presentó a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración, una oración eficaz. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Oiga. Y le habla de unas circunstancias que son las que siempre han movido a la humanidad a acercarse a Dios, a no dejar a Dios tan olvidado, las circunstancias. Entonces dice él, si yo cerrare los cielos para que no llueva, una circunstancia que de seguro los iba a llevar ¿a qué? Las circunstancias. Las circunstancias. Entonces, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, por todas estas cosas, aquí está, porque todas cosas. Entonces, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de todas estas cosas es por andar en malos caminos. Por andar en malos caminos. Pero las circunstancias, viviendo alejados de Dios. Pero entonces las circunstancias, si cierro los cielos para que no llueva,
Y si mando la langosta para que consuma sus cultivos, o si mando pestilencia sobre usted en mi pueblo, esa peste es por andar en el pecado. Entonces dice acá, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Esas circunstancias los iban a obligar a orar. Les estoy hablando que bíblicamente existe un medio para que nosotros nos motivemos a orar. Y además de motivarnos a orar, las oraciones que hacemos son oraciones muy eficaces. ¿Cuál es ese medio? Volvamos a Isaías, capítulo 26, verso 16. ¿Cuál es ese medio? Ahí está. Dice, Dios es el testimonio que da Isaías. Y dice, Dios, en la tribulación te buscaron. ¿Cuál fue ese medio para que ellos volvieran sus ojos a Dios? Porque estaban descarriados. Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Estaban descarriados. Pero ¿qué fue lo que los llevó a reconciliarse con Dios? Es decir, bíblicamente sí existe un medio que nos motiva a nosotros a orar. Y además de motivarnos a orar, el medio nos lleva a hacer las oraciones más eficaces. Oraciones que salen de lo más profundo de nuestra alma. Bendito es el Señor. Entonces estaban atribulados. Oiga, les vino tribulación. Y en esa tribulación los que estaban descarriados se volvieron a acordar de Dios. Y Isaías da testimonio de eso. Que andaban alejados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero cuando les vino la tribulación, ahora sí, lamentablemente ese es el único medio que nos motiva a todos nosotros a orar. Estamos pasando por los momentos más difíciles. Nosotros nos olvidamos de ese celular, nos olvidamos de todo. Allá en la clínica, a mí no me interesaba que llegaran los médicos y enfermeras y yo estuviera ahí arrodillado. No me importaba. Y si usted está pasando por un momento difícil, mire, la gran mayoría de los hermanos, muchas veces cuando les llega una visita a la casa a la hora del culto, se quedan con la visita. Se quedan con la visita. En vez de decirle a esa visita, yo en este momento, usted es bienvenido a mi casa. Si es un familiar, usted es bienvenido. Como lo invito a que vamos al culto, no, yo por nada no voy. Bueno, entonces, yo sí tengo motivos para ir. A tales horas salgo del culto, después de, así sea muy familiar, después lo atiendo, porque tengo un compromiso y es un compromiso con Dios y con mi alma.
Pero hay quienes se quedan, se quedan. Pero si están pasando por un momento difícil, dejan lo que sea, seguro. No solamente yo he vivido eso, creo que ustedes también lo han vivido. Dios entendió eso, que no existe sino ese medio. Si yo cierro los cielos para que no llueva, y si mando langostas y peste, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, porque eso sí, cuando estamos en dificultades, somos las personas más consagradas. Y somos las personas más consagradas. Entonces, Isaías da testimonio de eso. Isaías da testimonio de eso. Dice que cuando fueron angustiados, entonces en ese tiempo, dice, en la tribulación te buscaron. Oiga, derramaron oración. Ahí sí. Ahí sí. Ese es el único medio que nos mueve a nosotros. A orar y a ser personas bien consagradas a Dios. Las circunstancias. Bendito es el Señor. Bueno, miremos por ahí otro testimonio, el testimonio de otro hombre, Oseas, el capítulo 5, versículo 15. Miremos ahí, Oseas 5:15. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Oiga, su angustia, Dios no encontró otro medio para motivar a su pueblo a que se acordaran de él. No hay otro medio. No hay otro medio, dice Dios, no hay otro medio. No hay otro medio. Andaré y volveré a mi lugar, esperando que ellos volvieran los ojos sobre él. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Primer versículo del capítulo 6. Dice, venid y volvámonos a Dios. ¿Se dan cuenta? Pero ¿en qué momento dijeron, vengan, volvámonos a Dios? ¿En qué momento? Claro, en la angustia, en la tribulación. Vengan, volvámonos a Dios, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Pero para que fueran vendados, ¿qué tenían que hacer? Volverse a Dios. Volverse a Dios. Nosotros somos testigos nuestros. Cuando estamos en la buena, poco nos acordamos de Dios. Y si oramos, hacemos unas oracioncitas por ahí. Eso sí, como para despistar a nuestra alma, para calmar nuestra conciencia. Para eso, para calmar la conciencia. Y las oraciones no son para calmar nuestra conciencia. Nuestras oraciones son para mover la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Pero tiene que ser así. Tiene que ser así.
si no hay tribulación. Mire, capítulo 50, libro de los Salmos, verso 15. ¿Qué dice él? E invócame, ¿cuándo? En el día de la angustia. ¿Y qué dice él? ¿Te libraré? Él sabe. Él sabe que la única forma que nos motiva a nosotros para volver nuestro rostro a Él y para hacer oraciones que salgan de lo más profundo de nuestra alma es cuando estamos angustiados. Yo les he dicho, ¿a quién de nosotros le gusta estar en dificultades? A nadie. Pero es el tiempo de más espiritualidad para nosotros, cuando estamos angustiados, afligidos. Es el tiempo cuando más espirituales somos. Porque ahí sí nos damos cuenta que necesitamos de Dios y que necesitamos que se mueva a nuestro favor con urgencia. Bendito es el Señor. Ahí tiene. Dice él, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Oiga, capítulo 51, versos 16 y 17. Ahí está. Porque no quieres sacrificio, dice el salmista, que yo lo daría. No quieres holocausto, usted no quiere eso. Los sacrificios de Dios o los sacrificios que agradan a Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Pero ¿cuándo es que nosotros nos quebrantamos y nos humillamos delante de Él? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento propicio para eso? Nosotros sabemos. En el tiempo de angustia, ¿cierto? Y Él es maravilloso. Invóqueme. Aunque usted estuvo alejado de mí, invóqueme en el día de su angustia. Te libraré, pero eso sí, espero que me honres. Espero que me honres. Oiga, mis hermanos, las oraciones sinceras, profundas, que salen de lo más recóndito de nuestro ser, surgen cuando estamos en aprieto, cuando estamos afligidos y angustiados. Entonces Dios permite que pasemos por momentos angustiosos. ¿Para qué permite Él eso? Para que nosotros nos volvamos a acordar de Él. Para que nos dirijamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con sinceridad. La dificultad es la que nos ha llevado a romper nuestra indiferencia con Dios. Miren un ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primer libro de Samuel. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Silo era donde estaba el templo donde Dios se manifestaba. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Dios, ella, Ana, con amargura de alma, ¿qué hizo ella? Oró a Dios y lloró abundantemente. ¿Y cuál fue el resultado de esa oración que ella hizo con angustia? Que ella hizo con llanto en la presencia de Dios.
El resultado fue una oración eficaz. Ella dice, por este niño oraba yo y el Señor me dio lo que le pedía. Cuando oró, ¿en qué circunstancia? Cuando ella estaba angustiada y afligida. Cuando hizo una oración con profundidad. Entonces Dios la escuchó. Oiga, nosotros sabemos que la oración es la llave maestra que abre el cielo. Nosotros sabemos eso. Eso lo sabemos. Pero como que nos da dificultad hacer uso de esa llave. Entretenemos en cosas que no edifican, pero cuando estamos frente a la circunstancia, en estos días me decía, ¿va a haber el desafío? Y yo le dije, sí, yo tengo un desafío grande y todavía estoy en ese desafío. Yo le dije, ¿qué más desafío? Necesitamos ver a su madrecita, a mi esposa, necesitamos verla recuperada. ¿Qué más desafío tenemos? ¿Qué me van a prender a mi televisor? Y ahora tenemos un mayor desafío. Hermanos, y tenemos un desafío grande. Y el desafío grande es estar bien para cuando el Señor se lleve a su iglesia. Ese es nuestro desafío. No tenemos otro desafío importante como ese. No tenemos otro desafío importante como ese. Bendito es el Señor. Lucas capítulo 3, verso 21. Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también el Señor fue bautizado. ¿Y qué hizo después del bautismo? Orando. ¿Y qué aconteció con la oración? Mire, ahí está. Él lo hizo para darnos ejemplo. Y la oración es esa llave maestra que abre los cielos. Y cuando se abren los cielos, Dios dice, voy a derramar sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Pero necesitamos usar la llave. Y cuando usamos esa llave, la de la oración, y logramos que se abran los cielos, oiga, hay bendiciones espirituales y hay bendiciones materiales. Primero la espiritual. Oró y el cielo se abrió. ¿Y qué? ¿Qué descendió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió. La oración, oiga, no solamente abre las puertas de los cielos. Con la oración se abren las puertas de la prisión. Las puertas de las prisiones se abren a través de la oración. El capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, a Pedro lo tiene, mira, ya mataron a uno de los apóstoles del Señor, ya mataron a uno. Capítulo 12, en lo primero, ahí se narra que ya mataron a uno. Y eso le gustó al pueblo en ese tiempo, que mataran a esos cristianos. Y entonces cogieron a Pedro y lo iban a matar. Y Pedro, que seguro puede intuir que lo van a matar, ¿qué hizo? Bien cómodo, hasta los zapatos se los quitó en la cárcel y se puso a dormir. Imagínese uno sabiendo que ya cogieron uno y lo mataron. Pedro ahí es un tipo de los hermanos que ven que el enemigo está matando
integrantes de la iglesia. Y nosotros nos ponemos bien cómodos y dormimos de lo lindo, pero no todos. Porque mientras Pedro, que es el que sufre la amenaza y a él es el que lo van a matar, duerme, el resto de la iglesia no duerme. El resto de la iglesia están orando por él. Y por esa oración Dios desde los cielos mandó un ángel que por autoridad de Dios abrió las puertas de la cárcel y rompió las cadenas con que Pedro estaba amarrado. Y él se libró de la muerte. A través de la oración se rompen las cadenas, se abren puertas. Más capítulo 16 de los Hechos, ¿no? Pablo con los compañeritos a medianoche con la espalda lacerada. Tenían la espalda lacerada. Y así todos, y amarrados, bien incómodos, estaban amarrados. Pero él dijo, pero nuestro espíritu y nuestra alma no están amarrados. Estaban amarrados de los pies y de las manos, con la espalda lacerada. Y eso no les impidió. Y a nosotros cosas tan superficiales nos impiden para que oremos. Pero es que ellos conocían el poder de la oración. Y oraron. Y oraron como Pablo enseña, agradeciéndole al Señor, porque después de esa oración Dios iría a hacer algo. Y se pusieron a adorarlo. Y Dios hizo lo que Él tenía presupuestado hacer. Y era romper las cadenas, abrir las puertas de la cárcel, que ellos quedaran libres. Pero eso es a través de la oración. Eso es a través de la oración. Oiga, la oración da vida, hermanos, la oración da vida. Capítulo 38 de Isaías. La oración da vida. A Ezequiel le manda a decir Dios con el profeta: ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Enfermedad terminal. El de la autoridad: ordena tu casa porque te vas a morir, no vas a vivir. ¿Y qué hizo él? Le volteó la espalda a Isaías. Dijo: Isaías ya me dio la noticia. No, pues qué gracia. Qué gracia que usted venga a decirme: estoy enfermo, yo pensé que venía a orar por mí para que me sanara. No, qué gracioso. Viene a decirme que Dios me manda a decir que me va a morir. Te veo, papá. Le volvió la espalda, pero le colocó el rostro a Dios y oró. La oración da vida. Amado Padre Celestial, amado Padre bendito, como tus descuidados apóstoles, reconociendo la eficacia y el poder de la oración, te pidieron que derramaras sobre ellos espíritu de oración y gracia, que los enseñaras a orar. Padre, derrama en nosotros, tu iglesia, espíritu de gracia y de oración. Enséñanos a orar, Padre, a hacer uso de esta llave maravillosa. En el nombre del Señor Jesús te invocamos, Padre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, antes de retirarnos, vamos a orar por el joven. Vamos a orar por el joven. El joven, él ha venido orando. Él ha venido orando. Y esta noche nos está visitando. Regalémosle una oración a él. Regalémosle una oración. Ya sabemos que la oración es eficaz. Que a través de la oración